Bien, bueno, pues comenzamos en la sesión del día de hoy. Es el tema número 5. Se titula El apalancamiento y la estructura de capital. ¿Qué es el apalancamiento? Bueno, pues este se refiere a los efectos que tienen los costos fijos sobre el rendimiento que ganan los accionistas. En otras palabras, ¿qué impacto tienen los costos, tanto de operación y financieros, que son fijos regularmente, sobre las utilidades de la empresa? Por costos fijos queremos decir costos que no aumentan ni disminuyen con los cambios en las ventas de la compañía. Ustedes saben que tenemos costos fijos y costos variables. Los fijos permanecen inalterados a cualquier nivel de producción, ¿verdad? Se produzca o no se produzca, se va a tener que cubrir esos costos fijos. Las empresas tienen que pagar estos costos independientemente de que las condiciones del negocio sean buenas o malas. Estos costos fijos pueden ser operativos, como los derivados de la compra y operación de la planta y el equipo, o financieros, como los costos fijos derivados de los pagos de deuda. Por lo general, el apalancamiento incrementa tanto los rendimientos como el riesgo. Quiere decir que hay una relación entre el apalancamiento, los rendimientos y el riesgo. Una empresa con más apalancamiento gana mayores rendimientos en promedio que aquellas que tienen menos apalancamiento. Pero los rendimientos de la empresa con mayor apalancamiento son también más volátiles, ¿verdad? Tanto que pueden crecer como se pueden derrumbar, ¿verdad? Puede haber cambios muy importantes en los rendimientos. Y todo está en función del apalancamiento, ¿sí? Y el apalancamiento va acompañado del riesgo. Bueno, una vez definido el concepto de apalancamiento, vamos a ver cómo se dividen o cómo se expresan en el estado de resultados, que es donde aparecen. ¿En función a qué? Pues es que hablamos del apalancamiento, utilidad y costos. Y estos aparecen en el estado de resultados. No aparecen en el balance general ni en ningún otro estado financiero. En el estado de resultados aparecen, pues, en el formato general, los ingresos por ventas, ¿verdad? Y luego tenemos el costo de ventas. Al restarle el ingreso, el costo, pues tenemos la utilidad bruta. Y de la utilidad bruta menos los gastos operativos tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos. Esa primera parte es o representa el apalancamiento operativo. Están los costos fijos ahí, los costos fijos de operación. Luego en el apalancamiento financiero es la segunda parte o los renglones más abajo del estado de resultados, que son a partir de la utilidad antes de intereses e impuestos. Se le restan los intereses, nos queda la utilidad neta antes de impuestos, menos los impuestos, nos da la utilidad neta después de impuestos. De ahí se restan los dividendos de accionistas preferentes y nos queda la ganancia disponible para los accionistas comunes. ¿Sí? Por último, pues obtenemos con ese monto las ganancias por acción. Dividimos esas ganancias disponibles para los accionistas entre el número de acciones y obtenemos las ganancias por acción. La suma del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero me da el apalancamiento total. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, creo que son conceptos muy simples, ¿no? ¿Qué tan apalancada está la empresa con respecto a los costos fijos o a los costos financieros? Hay un apalancamiento operativo y un apalancamiento financiero. Para comenzar a analizar el grado de apalancamiento, hacemos uso de una herramienta conocida como el análisis del punto de equilibrio. Algunos lo conocen como el punto crítico, el punto de quiebre, ¿verdad? O el punto de quiebra. ¿Qué significa el punto de equilibrio? No estamos hablando del punto de equilibrio del mercado. Acuérdense que en microeconomía se habla del
el punto de equilibrio cuando la oferta es igual que la demanda. Aquí no es ese el concepto, el punto de equilibrio al que se refiere aquí es aquel donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, ¿sí? Este punto de equilibrio también se conoce como el análisis del costo-volumen-utilidad. Como les digo yo, también se conoce como el punto crítico o el punto de quiebre o el punto donde se puede empezar a caer en bancarrota, ¿no? Las empresas. ¿Para qué sirve? Bueno, pues es útil para determinar el nivel de operaciones que se requiere para cubrir todos los costos. Y también sirve para evaluar la rentabilidad relacionada con diversos niveles de ventas. Es muy importante conocer siempre el punto de equilibrio, ¿verdad? Porque pues aparte de que nos indica cuál sería el nivel de ventas en el que no se gana, pero tampoco se pierde, es un punto al cual no queremos llegar. Como empresa estaríamos dispuestos a estar lo más alejado del punto de equilibrio, ¿no? Sobre todo cuando ya es una organización que tiene un periodo de tiempo trabajando. Cuando estamos comenzando un negocio, un proyecto, debemos de determinar nuestro punto de equilibrio para saber a partir de qué nivel de ventas vamos a empezar a obtener ganancias. Antes de ahí, solamente vamos a estar cubriendo los costos fijos y los costos variables. Es decir, mientras no cubramos los costos fijos y variables y lleguemos al punto de equilibrio, hasta ahí no vamos a ganar, pero tampoco vamos a perder. Y a partir de ahí vamos a empezar a obtener ganancias. Bien, ¿cómo se determina el punto de equilibrio? Bueno, pues hay dos maneras de hacerlo, a través del método algebraico o a través del método gráfico que tenemos aquí. El método algebraico. Nosotros sabemos que los ingresos totales son el resultado de multiplicar el precio de venta por las unidades vendidas. Aquí tenemos nosotros del lado izquierdo, lo estoy sombreando, ese sería el ingreso total, ¿no? Y T es ingreso total y cómo se obtiene multiplicando el precio de venta, que es P, por Q, que son las unidades vendidas, ¿sí? Yo aquí voy a tener P es el precio de venta y Q son las unidades vendidas o producidas, ¿verdad? Vendidas, producidas y vendidas, porque ya tenemos el ingreso. Si se producen y no se venden, pues todavía no forman parte del ingreso. Serían entonces las ventas, el nivel de arriba del estado de resultados. Ese es el ingreso total. El ingreso total menos el costo total, pues tendremos nosotros las utilidades, ¿no? Decimos, decimos utilidades, pues van a ser igual a ingreso total menos el costo total, siempre y cuando esa diferencia sea mayor que cero, ¿verdad? Si es menor que cero, pues en lugar de utilidades van a ser pérdidas, ¿verdad? Si el ingreso total es mayor que el costo total, hay ganancias o utilidades. Si el ingreso total es menor que el costo total, pues va a haber pérdidas. Si son iguales, encontramos el punto de equilibrio. ¿Cómo obtenemos los costos totales? Sabemos que existen costos variables y costos fijos. Los costos variables son aquellos que están en función al nivel de ventas o al nivel de producción y ventas. Es decir, conforme se produzcan unidades, se va incurriendo en costos variables, ¿sí? Por unidad. Así nosotros, si tenemos un negocio que produce pantalones de mezclilla, pues los costos variables serían las unidades en decímetros cuadrados de mezclilla que se lleva un pantalón, los remaches que se utilizan para el mismo, el zipper, los botones, si es que lleva varios botones en lugar de zipper, el hilo, ¿verdad?
A lo mejor la etiqueta también es un costo variable. Y los costos fijos, pues serían aquellos que se produzca o no se produzca, pues se va a tener que incurrir en ellos. El ejemplo que damos generalmente es el de la renta o el alquiler de la bodega o de la nave industrial, ¿no? Alquileres o rentas. Los seguros también son un costo fijo de la operación. Algunos servicios, a lo mejor como el agua o el internet, ¿verdad? La electricidad pudiera ser un costo variable porque se modifica conforme aumente la producción. Si cae la producción, pues baja el consumo de electricidad. Entonces, ahí habríamos que separar entre costos fijos y costos variables. Los costos variables más los costos fijos, pues suman el costo total. ¿Cómo obtengo los costos variables? Pues multiplico el costo variable por unidad por las unidades producidas y vendidas, ¿no? Entonces aquí tendría yo el V, sería V minúscula, el costo variable por unidad, ¿verdad? Ese sería bueno, ahí sí se ve el punto de equilibrio. Bien, bueno, entonces, ¿cómo obtenemos el punto de equilibrio de manera algebraica? Nosotros tenemos que el ingreso total es P por Q menos los costos totales, que es V por Q más costos fijos. Despejamos de esta ecuación, ¿sí? Hacemos un despeje algebraico, una transposición, y encontramos que las unidades de producción y ventas que no producen ganancias, pero tampoco son pérdidas, es decir, Q asterisco, va a ser igual a los costos fijos sobre el margen de contribución, que es precio de venta menos los costos variables. Esta es la manera de determinar el punto de equilibrio de manera algebraica. ¿Qué necesitamos? Pues el precio de venta, las unidades vendidas, los costos variables por unidad y los costos fijos. Con eso nosotros obtenemos el punto de equilibrio, ¿verdad? Gráficamente, pues lo tenemos aquí en esta diapositiva, es la página 458 de su libro de texto. Yo creo que sí se ve la gráfica, ¿verdad? ¿Se ve bien? Ok. ¿Qué tenemos aquí? En el eje de las Y's graficamos los costos. En otras palabras, vamos a graficar aquí los pesos, las unidades monetarias, que van de 0, en este ejemplo, hasta 12,000, ¿verdad? Costos e ingresos. Aquí se grafican los costos y los ingresos, los montos de costos e ingresos. Y en el eje horizontal o en el eje de las X se grafican las unidades en las ventas, ¿no? ¿Cuántas unidades vendidas? 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, etcétera. Entonces, cuando nosotros conocemos el monto de los costos fijos, pues simplemente trazamos una línea horizontal. Si decimos aquí en el ejemplo, no lo traigo completo, ustedes pueden revisarlo en su libro, ¿verdad? La página 458, pues tenemos los costos fijos, nos los da el autor o el problema, y trazamos una línea horizontal ahí. El ingreso total, bueno, el ingreso total es el resultado de multiplicar P por Q, ¿sí? Y obtenemos para 500 unidades multiplicado por el precio de venta, pues me va a dar este monto de ingresos, abajo de 6,000, arriba de 5,000. Por aquí está entre 4 y 6,000, por aquí está el monto de los ingresos. Y si tomo estos dos puntos, únicamente los uno y los trazo de manera, o prolongo la recta hacia arriba, y me va a dar todos los ingresos totales que corresponden a cada nivel de ventas, ¿verdad? Estos serían los ingresos totales, parten del origen. Los costos totales, bueno, pues son el resultado de sumarle a los costos fijos los costos variables. Y si tenemos el costo variable por unidad, pues vamos a multiplicarlo por las unidades vendidas y le sumamos los costos fijos y nos va a dar estos puntos que aparecen en esta otra línea recta, ¿verdad?
obtenemos para un nivel de 500 unidades, V por 500 más los costos fijos. Partimos de aquí del origen, de los costos fijos, trazamos la recta y obtenemos los costos totales. El punto de equilibrio pues es donde se juntan ambas curvas, la de ingresos totales y la de costos totales. Este punto, ¿sí?, me dice qué tanta producción puedo tener yo que me permita no caer en el riesgo de pérdida, ¿verdad? Si estoy cerca de las 500 unidades, estoy un poco arriba de las 500, pues la empresa está en riesgo de caer en una pérdida. Si se disminuye de 500, va a haber pérdida. Mientras más alejado esté del punto de equilibrio, pues la empresa va a tener más ganancias y se espera que también el riesgo sea menor de caer en una quiebra, ¿no? Primero en una pérdida y luego en una quiebra. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre el punto de equilibrio? ¿Ninguna? En el texto viene algún ejemplo. V les dan el costo variable por unidad, o ustedes lo pueden determinar para algún negocio, ¿verdad? El precio de venta también se conoce, se debe de determinar. Y los costos fijos, pues indudablemente debemos de conocerlos para poder determinar el nivel de ventas que me dé el punto crítico. Este Q asterisco, en este ejemplo, serían 500 unidades, ¿sí? Q asterisco son 500 unidades. Bueno, ese sería el análisis del punto de equilibrio. Tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando estamos comenzando un negocio, cuando estamos ya en un proyecto avanzado, decimos ya alcanzamos el punto de equilibrio y ahora sí vamos a empezar a obtener ganancias. Lo importante es que se cubran los costos fijos. Una vez cubiertos los costos fijos, empieza a haber utilidades. Bueno, ahora veamos algunas herramientas que nos ayudan a medir el grado de apalancamiento, ¿sí? Es decir, qué tanto depende las utilidades de la empresa con respecto a las ventas y sobre todo con respecto a los costos fijos de operación. De ahí que nosotros tenemos el grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero, ¿verdad? Dos niveles de apalancamiento que podemos obtener. El grado de apalancamiento operativo es una medida numérica, es un número del apalancamiento operativo de la empresa. Y se determina de la siguiente manera: simplemente dividimos el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre el cambio porcentual en las ventas. Si alguien recuerda el concepto de elasticidad, cómo calculábamos la elasticidad en economía, medimos nosotros el cambio porcentual en las unidades vendidas dado un cambio porcentual en el precio. Y decíamos que el resultado pues me puede decir si es elástica o inelástica. Si es elástica, decimos que responde mucho a cambios en los precios, ¿se acuerdan? Si es inelástica, decimos que responde muy poco a cambios en los precios. Esa relación entre el precio de venta de un producto y las unidades vendidas de ese producto, al hacer esa relación, obtenemos la sensibilidad, ¿verdad?, de las ventas a cambios en los precios. Si nosotros trasladamos ese concepto de la elasticidad que mide la sensibilidad de las ventas a cambios en los precios y lo trasladamos al grado de apalancamiento operativo, me mide la sensibilidad de las utilidades a los cambios en las ventas. ¿Qué tanto responden las utilidades a cambios en las ventas? Pregunto yo, ¿eso es importante? ¿O es relevante saberlo? ¿Qué opinan?
Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque dependiendo del grado de apalancamiento, Bueno, eso te da el punto de equilibrio, ¿verdad? ¿Cuánto vas a vender o cuánto estás vendiendo? Aquí lo importante es saber qué tan sensibles son tus utilidades cuando cambian las ventas. Si las ventas se reducen y tu grado de apalancamiento operativo es muy sensible, entonces tus pérdidas van a sufrir una reducción muy importante. En cambio, si se reducen las ventas y es eh, poco sensible a eso, pues tus utilidades no van a tener un efecto eh, mayor o un efecto preocupante, ¿no? ¿Cómo lo podemos percibir gráficamente? ¿Qué tan verticales sean los ingresos y los costos? ¿Sí? Porque ustedes ven aquí, tenemos una curva de ingresos totales con un ángulo mayor a 45 grados, ¿no? No está partiendo por mitad del eje de el cuadrante, pues. Si lo partiera por mitad, es decir, si su ángulo fuera de 45 grados, pues sería una curva un poquito más acostada que la que tenemos en la gráfica. Si, si es un poco más alta, pues ahí los cambios en las utilidades son distintas porque eh, se dice que repercute mucho en las mismas, ¿no? En cambio, si esto es más horizontal, si lo tenemos más horizontal los ingresos, ¿sí? El cambio en las utilidades puede ser menos sensible. Es decir, el grado de apalancamiento operativo me va a medir, ese número me va a medir la sensibilidad. Mientras sea mayor el grado de apalancamiento operativo, es decir, mayor que 1, existe un apalancamiento ya operativo. Mientras más grande sea, pues más se depende de las utilidades, de las ventas para obtener utilidades. Mientras más pequeño sea, pues se depende menos el cambio en las utilidades con respecto al cambio en las ventas, ¿sí? Dice aquí, voy a leer lo que trae el texto, dice, siempre que el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos derivado de un cambio porcentual específico en las ventas es mayor que este último, existe un apalancamiento operativo, es decir, siempre que este resultado es mayor que 1, no que sea menor a 1, 0.5, 0.8, 0.3, ¿sí? Vamos a tomar el valor absoluto. Esto quiere decir que siempre que el GAO es mayor que 1, existe apalancamiento operativo. El grado de apalancamiento operativo depende también del nivel base de ventas usado como punto de referencia. Cuanto más cerca del punto de equilibrio operativo se encuentre el nivel base de ventas empleado, mayor será el apalancamiento operativo. No podemos nosotros pensar que, pues, claro, si se va acercando más hacia acá, estamos llegando al punto de equilibrio, al punto de quiebre, pero también hay un apalancamiento mayor en los costos fijos, representan más por cada unidad vendida. Si nos alejamos de ahí, pues representan menos, ¿no? Mientras más unidades vendamos, el costo operativo fijo se reduce, se va haciendo más pequeñito, ¿verdad? Y ese grado de apalancamiento pues disminuye. ¿Sí están de acuerdo? Ok. El apalancamiento financiero se debe a la presencia de los costos financieros que la empresa debe pagar. Podemos definir el apalancamiento financiero como el uso de los costos financieros fijos para acrecentar los efectos de los cambios en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre las ganancias por acción de la empresa. Sabemos que los costos financieros fijos más comunes son los intereses de deuda y los dividendos de acciones preferentes. Esos son los elementos que conforman los costos financieros. Los intereses y los dividendos de acciones preferentes. ¿Por qué los intereses? Bueno, pues porque el costo de capital representa eso, ¿verdad? Lo que hay que pagar por dinero ajeno.
Ese es un dinero que no nos pertenece, es un dinero que se obtiene a través de deuda y esa deuda tiene un costo, los intereses, costos fijos. Y los dividendos por acciones preferentes, habíamos dicho que las acciones preferentes garantizan, ¿verdad?, un rendimiento a o un monto en unidades monetarias a los tenedores de este tipo de acciones, por lo tanto también es un costo financiero. Estos deben pagarse sin importar el monto de las utilidades, ¿verdad? Los dividendos, acciones preferentes, haya o no utilidades, hay que pagar los dividendos. Y los intereses, haya o no utilidades, la empresa debe de pagar los intereses. El grado de apalancamiento financiero es la medida numérica del apalancamiento financiero de la empresa, así como el apalancamiento operativo es un número, el apalancamiento financiero también lo es. Su cálculo es muy parecido al grado de apalancamiento operativo. Aquí tenemos la fórmula, dice el cambio porcentual en el grado de apalancamiento operativo dividido sobre el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Siempre que el cambio porcentual en el grado de apalancamiento operativo sea mayor que las utilidades antes de intereses e impuestos, es decir, siempre que el numerador sea mayor que el denominador, existe apalancamiento financiero. ¿Sí? Esto significa que siempre que el GAF es mayor que 1, existe apalancamiento financiero. El simple resultado de esta división me va a decir si hay o no hay apalancamiento financiero. Igual en el caso del apalancamiento operativo, el resultado de esta división me va a decir si hay o no apalancamiento operativo y qué tan cercano sea, ¿no? Si es 1, pues ahí prácticamente estamos pues ni ganando ni perdiendo ahí en ese punto. Ahora, hay una fórmula para obtener el apalancamiento financiero sin tener el grado de apalancamiento por acción. Tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos dividido sobre la utilidad antes de intereses e impuestos menos los intereses, menos los dividendos preferentes, multiplicado por 1 sobre 1 menos la tasa de impuestos. Esta es otra manera de calcular el grado de apalancamiento financiero. ¿Sí? Bueno. ¿Y el apalancamiento total? Bueno, el apalancamiento total pues no es otra cosa más que la suma, ¿verdad? O el efecto combinado de los dos, de tanto el apalancamiento operativo como el apalancamiento financiero. ¿Sí? Este efecto combinado o apalancamiento total se define como el uso de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. Por lo tanto, el apalancamiento total se considera como el efecto total de los costos fijos totales en la estructura operativa y financiera de la empresa. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues el grado de apalancamiento total, ¿sí? Nosotros lo obtenemos de esta forma, GPA sobre el cambio en ventas. Este método es válido solamente cuando se utiliza el mismo nivel base de ventas para calcular y comparar estos valores. En otras palabras, el nivel base de ventas debe permanecer constante para comparar el apalancamiento total relacionado con diferentes niveles de costos fijos. Y aquí tenemos la fórmula para obtener el grado de apalancamiento total. Si no conocemos los grados de apalancamiento anteriores, simplemente con el nivel de ventas, Q, el precio de venta, los costos variables por unidad, los costos fijos, los intereses, los dividendos por acciones preferentes y la tasa de impuestos. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Vamos bien. Ok. Bueno, por último, ya cuando vemos el grado de apalancamiento operativo financiero y el grado de apalancamiento total, ¿qué tanto depende la empresa para obtener ganancias, ¿sí?, de sus ventas, del cambio en sus ventas? ¿Y qué tan endeudada está, en otras palabras, ¿no?
Vamos a ver ahora cómo es la estructura de capital, algo que ustedes ya conocen con bastante profundidad o a detalle. La estructura de capital, ¿sí?, es una de las áreas más complejas en la toma de decisiones financieras, debido a su interrelación con otras variables de decisión financiera. Las malas decisiones en relación con la estructura de capital generan un costo de capital alto, lo que reduce el valor presente neto de los proyectos y ocasiona que un mayor número de ellos resulte inaceptable. Las decisiones eficaces en relación con la estructura de capital reducen el costo de capital, lo que genera valor presente neto más altos y un mayor número de proyectos aceptables, aumentando así el valor de la empresa. En otras palabras, si nosotros podemos determinar el monto que corresponde a nuestra estructura de capital, de tal manera que me permita obtener un costo del mismo bajo, entonces yo voy a tener valor presente neto de los proyectos positivo o bien cada vez más alto. Y eso va a traer como consecuencia aceptar esos proyectos o saber que esos proyectos son viables o rentables. La estructura de capital es una manera de cómo nosotros podemos ir distribuyendo la deuda que ésta contrae, que la empresa contrae, con el fin de crecer, mantenerse o bien con el fin de emprender un nuevo proyecto, ¿verdad? No es otra cosa más que la forma de cómo está estructurada la deuda, en otras palabras. Así tenemos en este formato general de activos, pasivos y capital, en un balance general, pues tenemos los activos y los pasivos corrientes están fuera de la estructura de capital. ¿Cómo obtenemos la estructura de capital? Bueno, pues con estos elementos que tenemos aquí. La deuda a largo plazo, el patrimonio de los accionistas, es decir, las acciones preferentes, las acciones comunes o las ganancias retenidas. La deuda a largo plazo es la que está considerada dentro de la estructura de capital. No los pasivos corrientes, puesto que en los pasivos corrientes generalmente aparecen cuentas por pagar y regularmente son a proveedores, ¿verdad? Bueno, ya para terminar el día de hoy, ¿cómo pudiéramos nosotros determinar la estructura óptima de capital? La estructura óptima de capital no es sencillo determinarla, es decir, cuánto debe de corresponder a deuda a largo plazo, cuánto de accionistas, o bien cómo voy a manejar yo la cuestión de los intereses. Con el modelo del valor presente neto aplicado a la teoría de la estructura de capital o de la estructura óptima de capital, se puede concluir que ésta se alcanza a niveles de costo de capital bajos, si queda definido de la siguiente manera. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es utilizar el costo de capital, que es K sub A, ¿verdad? Y en cierta manera, pues la descontamos, utilizamos para descontar la utilidad antes de intereses e impuestos, multiplicado por la tasa de impuestos, ¿verdad? Ese sería el nivel óptimo de capital, que sería V. Es evidente que si suponemos que la utilidad, lo que obtenemos después de deducir los impuestos, y por lo tanto la utilidad es constante, el valor de B de la empresa se incrementa al máximo al disminuir al mínimo el costo del capital promedio ponderado. Si nosotros conocemos el costo de capital y podemos nosotros manejarlo o bien reducirlo, pues este nivel óptimo de capital lo vamos a determinar con una mayor seguridad. Es decir, si el costo de capital fuera cercano a cero, pues la estructura óptima de capital es casi todas las utilidades, ¿sí? En cambio, si va aumentando el costo de capital, es decir, si dividimos una cantidad entre 0.01, es mayor que si la dividimos entre 0.10
o entre 0.5, ¿verdad? Se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, la estructura óptima del capital está en función al costo de capital promedio ponderado, que nosotros ya vimos en el tema anterior, cómo se obtiene, ¿no? Cuánto es de capital a largo plazo, cuánto de accionistas comunes y cuánto de accionistas preferentes, qué porcentaje corresponde a cada uno, cuánto se le va a pagar a cada uno y determinamos el costo promedio ponderado del capital. Bien, el tema es muy complejo, tal vez si queremos nosotros detallar más en cuanto a una estructura óptima de capital para un negocio ya en marcha, pues necesitaríamos conocer primero el costo de capital que representa el utilizar fondos ajenos por parte de la empresa. Es un trabajo que se requiere recopilar información, pero pues que puede tener resultados positivos, ¿verdad? Para la toma de decisiones dentro de la administración financiera. Bien, preguntas, dudas, comentarios. Muy bien, voy a detener la grabación y seguimos conectados.